Vamos a poner grabar y vamos a partir con lo que nos quedaba por delante. En base a la pauta y el hecho de que tenían que empezar a leer el capítulo 1 completo de psicopatología. ¿Cómo les ha ido? ¿Han avanzado un poquito más de lo que vimos la última vez? ¿Hay algo en lo que sigan con problemas para comprender? Yo voy a dedicarme a trabajar como lo hemos hecho en el último tiempo, con nuestras clases en vivo mediante esta pizarrita a modo de mapa conceptual. Hasta ahora nos hemos quedado con el concepto de psicopatología, ¿no? ¿Quiénes abordan el concepto de psicopatología? ¿Quiénes lo usan a su favor? Y la vez pasada, la clase anterior, estuvimos hablando acerca de qué elementos o qué factores determinan lo que es conducta normal, ¿no? ¿Recuerdan alguno de ellos? Yo recuerdo que cuando es algo anormal es algo que de repente se sale de la norma, pero cuando ya es algo patológico va mucho más allá, o sea, tiene un efecto, o sea, afecta más a la persona, no es solamente como un desorden temporal, sino que es algo que lleva un poquito más de tiempo. Muy bien, Nicole. Excelente. Principalmente cuando hablamos de algo anormal, hablamos de algo que, psicopatología, algo que sale de la norma, valga la redundancia, algo que sale de la norma, pero que sigue siendo relativamente funcional, algo que sigue siendo relativamente dentro de la propia normalidad de cada sujeto. No entra dentro de las características como algo psicopatológico hasta que empezamos a ver el compromiso de la salud del sujeto, es decir, empezamos a considerar una conducta como patológica en el momento en la que ésta empieza a perjudicar al sujeto que la ejerce. Es decir, cuando un comportamiento viene acompañado con violencia, cuando una persona atenta contra su propia salud o contra la de la gente que está cerca de forma pasiva, activa, en potencia, etcétera, ¿no? También ahí, en base a eso, analizábamos la diferencia con los trastornos mentales que habíamos visto y simplemente padecer ciertos síntomas de cada uno. Es decir, todos en esta sala poseemos ansiedad, pero no es lo mismo padecer síntomas relacionados a la ansiedad a padecer un trastorno de ansiedad. Un trastorno que atenta contra nuestro funcionamiento diario, ¿no? Entonces, psicopatología, hablábamos que no era lo mismo que anormal en sí, sino que lo que era patológico tiende a ser dañino. Profe, Dígame, cuando dice las dimensiones que lo forman, ¿a qué dimensiones se refiere? cuando me refiero a las dimensiones o factores que determinan la conducta normal, hablábamos de que se podía ver o que había que considerar factores, voy a ordenarlo así, factores. ¿Qué factores? Los que identifican la conducta normal, ¿ya? Ah, ya. El factor estadístico, es decir, cuando hablábamos de una cantidad determinada de sujetos que padecían síntomas relacionados a la ansiedad, sin embargo, un pequeño porcentaje lo superaba y pasaba a algo más complicado. Y a esos sujetos se les puede considerar que padecen algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, el resto de los sujetos que están en el mismo salón, al no mostrar más síntomas, no, no son considerados como parte de la enfermedad o parte del trastorno, lo cual implica que la ansiedad en sí no es un tema contagiable, sino que varía sujeto a sujeto, y los sujetos que nosotros veíamos, por ejemplo, si dentro de este salón de clases solamente 4 presentan ansiedad a nivel de trastorno de ansiedad, es decir, que les afecta en todo momento, incluso cuando están tranquilos,
Estos sujetos tienen síntomas particulares que son parecidos y que son propios del trastorno de ansiedad, no el resto de sujetos en la sala, que precisamente si tienen ansiedad está dentro de los parámetros normales, como cuando todos estamos nerviosos. Yo les daba el ejemplo de mañana hay prueba. Cuando digo mañana hay prueba, estamos absolutamente todos nerviosos, pero no vamos a seguir igual de nerviosos una vez que termine la clase, una vez que termine la prueba. La gente que presenta el trastorno de ansiedad vive todos los días como si fuera mañana hay prueba. Y eso lo veíamos desde el punto de vista estadístico, cantidad de personas, porcentaje de personas, un grupito con respecto a toda la población. Por ejemplo, de la población ariqueña siempre se ha sabido que los índices o los trastornos mentales más conocidos son relacionados al trastorno bipolar, a trastornos depresivos, trastornos esquizoides. En temas de ideación suicida, la tasa de suicidabilidad en Arica alguna vez estuvo a la par con Calama. Desconozco si Calama sigue a la cabeza hoy en día, pero sé que en términos de región, Arica y Calama siempre han sido los que más índices de suicidios han presentado, estadísticamente hablando. Les mentiría si les digo actualmente este es más que el otro. No sé cuál es la tasa actual, sino que Ese, históricamente profesor, Arica y Calama siempre han estado en la media, ¿sí? eso le iba a preguntar, ¿esos son mediciones de quién lo hace, esas mediciones, esas estadísticas? Son Porque generalmente mediciones que salen del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud, en base a todos los estudios de salud mental que se hacen. Por ejemplo, algunos de ustedes, bueno, sé que las carreras de pedagogía ya no hacen tesis, sino que hacen memorias o hacen portafolios. Pero ustedes, no sé si alguno de ustedes ha conversado con algún compañero de otra carrera que ha hecho tesis. sí, ¿Les ha sí, profe. comentado un poco de cómo lo hacen o qué tienen que hacer? Más allá de leer mucho. Sí, un amigo, o sea, colega que ahora es profesor, le tocó ¿Ya? hacer una tesis y él investigó sobre un tema en específico. Correcto. Y más allá de él dijo que leer es como basarse en el estudio, pero en vez de hacer lo mismo del estudio es complementar o alguna idea Exacto. que refuta a Tu la teoría. tesis, tu tesis, al fin y al cabo, sea una tesis de pregrado, sea una tesis de posgrado, sea una tesis doctoral, da lo mismo. Una tesis, chicos, es un estudio, es una investigación. Y como es una investigación, yo tengo dos opciones. Mi hipótesis puede ser algo nuevo, que es en base a un estudio que yo me estoy proponiendo, o puede ser replicar otro estudio, repetir un estudio pasado. ¿De qué me sirve? Me sirve para saber si sigue siendo la misma realidad hoy en día, ¿no? Me sirve también para comprender si ese estudio que se hizo, por ejemplo, en Alemania, se compara con la realidad en Chile. Generalmente, ¿cuál es la realidad promedio de la salud? Y no hablo solamente de salud mental. La salud en general siempre ha tenido este pequeño pecado de que se aprueba en Europa, se replica en Estados Unidos, falla en Estados Unidos, de todas maneras se replica en Latinoamérica, falla en Latinoamérica y se mantiene por ciertos aspectos que podrían funcionar. Funciona no del todo, pero ¿de qué me sirve? Para generar nuevos estudios de por qué eso no funciona. Entonces, cuando yo hago estos estudios que hablan, por ejemplo, de tasas de suicidabilidad, tasas de pacientes con cuadros depresivos, tasas de problemas de salud mental en base al consumo de sustancias, el Ministerio de Salud tiene todo el manejo de estas estadísticas, mandan a sus profesionales a hacer estudios al respecto. O bien los pueden hacer otras organizaciones, como por ejemplo cualquier organismo de salud regional puede hacer estudios estadísticos dentro de la región, valga la redundancia. O a lo mismo que profesionales de salud mental o profesionales multidisciplinarios que hagan estudios en educación. Por ejemplo, todas las cosas que ustedes trabajan en todos sus ramos de educación física se aprueban en base a estudios estadísticos. Esta misma asignatura está dentro de la malla nueva de educación física por lo mismo, porque estadísticamente hablando se necesita que el docente en educación física
tenga manejo en temas de salud mental, ya que se entiende que la pedagogía no es la única área de desempeño que ustedes llevan a cabo. Puede ser cualquier área de formación en temas de salud física. Entonces, chicos, por un lado teníamos el factor estadístico para comprobar conducta normal. Por otro lado, también teníamos el factor social, el cual tenía que ver cuando el sujeto interactúa en sociedad o con personas que son dentro de su grupo cercano. ¿Y qué era lo que pasaba con esto? Lo que pasaba con esto era que el sujeto no era consciente de que lo que hacía o decía no correspondía con el tema de la conversación, el lugar en el cual se encuentra, a lo mejor lo que hace o dice no es socialmente aceptado, él o ella no lo procesa como tal y no se da cuenta, pero el resto de la gente sí. ¿Es anormal? Es anormal. ¿Es patológico? Socialmente puede traer consecuencias. Después teníamos el factor biológico, donde el sujeto a nivel físico se puede encontrar algún desorden o algún elemento extraño que puede incidir sobre su salud mental, sobre su conducta promedio o normal. Yo les mencionaba las lesiones cerebrales que vimos en la materia de biología, las afasias, los daños a los hemisferios cerebrales. ¿Pueden generar cambios en nuestra conducta? Absolutamente. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de sociabilizar, en la manera que leemos, en la manera que escribimos, incluso en la manera en la que entendemos todo eso. Y son factores que son observables a nivel biológico. Hay algunos que son comprobables, como por ejemplo en el caso de las personas que padecen Alzheimer, que físicamente presentan un deterioro. Hay deterioro en la corteza cerebral del sujeto, por lo tanto hay un fallo en la capacidad de mantención de la memoria, en la capacidad del sentido de realidad y así con todas las otras estructuras cerebrales. No así en otros trastornos mentales que son más que físicos, son funcionales, es decir, no podemos encontrar en qué parte del cuerpo hay una falla que gatille elementos como por ejemplo la esquizofrenia, la psicosis, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. No logramos pillar qué parte del cuerpo o qué lesión cerebral puede comprometer este tipo de comportamientos, más allá de lo que conocemos de qué lesión o qué área lesionada puede generarme un problema. Es decir, si me daña el sistema límbico, yo entiendo que voy a tener algún problema en mis respuestas emotivas. Pero así como a ciencia cierta decirte, si te falla el sistema límbico, vas a tener ansiedad, vas a tener depresión, vas a agredir a alguien, no es 100% seguro. Profe, ¿Sí? ¿y la esquizofrenia, por ejemplo, no se podría relacionar con estas cosas como de tipo mágico? Históricamente, siempre se ha mencionado, recuerden que la psicopatología tenía 3 orígenes o 3 concepciones. Una que es mágica, una que es biológica y una que es mental y biológica. ¿Ya? Y dentro de la concepción mágica de la psicopatología o de la conducta normal en sí, se habla de la presencia de elementos demoníacos que podrían perjudicar al sujeto. Obviamente, hoy en día no podemos hablarlo desde esta vereda porque estamos en una comunidad que es científica, que comprueba las cosas mediante evidencia. Porque no es lo mismo decir ¿cómo decirlo? No es lo mismo decir yo trabajo mediante la ciencia a decir yo creo en la ciencia. Uno no cree en ciencia, porque la ciencia es lo que yo compruebo con hechos, con estudios. No así como por decir yo creo en seres, yo creo en supersticiones, yo creo en entidades divinas. Eso escapa de lo que es comprobable. ¿Mm? Entonces actualmente, claro, es difícil en la comunidad promedio decir que hay una relación religiosa, o más que religiosa, hay una relación mágica o divina respecto a trastornos como la esquizofrenia. Que en algún momento se consideró, sí,
porque la salud mental y el folclore, como yo les decía en la última clase, siempre han manejado una pequeña línea delgada, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista clínico hoy en día, claro, los chamanes, los brujos, los sacerdotes de las culturas más primitivas, algo desde el punto de vista actual no tenía que haber estado funcionando muy bien para imaginar y promover todo lo que decían ver, todo lo que dicen sentir. Sin embargo, de que la parte espiritual siempre ha estado presente. Lo tenemos hoy en día con nuestras culturas más tradicionales. De que puede ser una razón, históricamente se le ha atribuido a la parte mágica, pero no se puede decir a ciencia cierta que sí, es eso, porque no es un elemento comprobable. Ah, ok. De hecho, lo más cercano, respondiendo a tu pregunta, y también dentro de elementos estadísticos, es que las mujeres son más proclives que los hombres a padecer trastornos como la esquizofrenia, principalmente por estudios que tratan de relacionar la esquizofrenia al desarrollo hormonal de las personas. ¿Mm? De que esté comprobado, que sea un estudio que podamos decir funciona aquí y a la quebrada del ají, no es del todo comprobado. Pero está dentro de los pioneros, está dentro de las cosas que te tratan de explicar por qué se producen estos factores, por qué se producen a tal edad y no se producen antes. Generalmente estos trastornos que comprometen el sentido de realidad son más visibles desde la adolescencia en adelante, si es que no en la adultez emergente. Otro factor, ¿sí? No, que iba a decir que una vez conocí a una persona que tenía esquizofrenia y cuando hablábamos con él siempre decía cosas así como del 666, el 444, el 777 y como que hablaba con Dios y un Es, montón de cosas que uno quedaba así como, ¿qué? generalmente el trastorno de esquizofrenia tiene mayor afinidad del sujeto con el delirio místico. Y el delirio místico es cualquier religión. Ahora, por cultura general, la mayoría de los esquizofrénicos te hablan de delirios a nivel cristiano, porque vivimos en una sociedad mayormente cristiana, ¿no? Pero puede trascender a cualquier tipo de cultura. Incluso se pueden ir en temas astrológicos, o sea, te pueden hablar de lo que le dicen los astros, las constelaciones, la alineación de los planetas, y la esquizofrenia se divide en múltiples tipos, o sea, la esquizofrenia como tal, que es la que todos hablamos, y se concentra también en esquizofrenias, por ejemplo, paranoides, donde el sujeto tiene delirios de realidad, pero particularmente persecutorios. Es decir, el paciente no se va a comer el almuerzo porque dice que el arroz son detectores GPS. Por lo tanto, él no quiere ser detectado. Y bueno, será arroz grado 2, es gordito, pero no tiene ningún GPS. No, no me lo voy a comer. Ese es el GPS, me van a seguir. Y él va a estar empecinado en que la comida tiene un detector. Otra esquizofrenia, otro trastorno esquizofrénico es el catatónico, que es cuando el sujeto no solamente tiene problemas de delirio, sino que también dentro del delirio encarna a estas visualizaciones, a estas cosas. Por ejemplo, si un paciente con esquizofrenia catatónica te dice que es el anticristo, no solamente va a estar con cierto grado de parálisis o algo le va a entumecer el cuerpo, lo va a comprometer de tal manera que no pueda moverse con normalidad, sino que también va a tratar de parecer, por ejemplo, como la niña del exorcista, es decir, se va a tratar de colocar en pose de arañas y es que no va a tratar de girar la cabeza. Ahora, estar en estado catatónico generalmente tiene que ver con estar en un estado quieto. Por eso mismo preguntaba si tenía que ver con algo mágico, porque, por ejemplo, ¿de dónde me puedo explicar yo que una persona con esquizofrenia, por ejemplo, en lo que dijo usted de delirios místicos,
puede sacar a veces información o tener como tantas cosas en su cabeza, o sea, leen libros o no sé, pues si es algo mágico o espiritual, los entes que están ahí dentro de él le van diciendo esas cosas o cómo será eso. Claro, o sea, dentro del delirio que tiene su propia articulación de ideas, que algunas coincidan con la realidad. Tenemos que considerar que igual la historia se ha escrito por la misma razón, o sea, tradicionalmente son ideas que se han hablado durante generaciones. No es raro que coincidan con algunas cosas hoy en día. Sin embargo, si te dice que es un arcángel encerrado en el cuerpo de un humano y que sus alas están metidas en sus brazos y tú sabes que ese no es el caso, mayormente como es un juicio de realidad y es un tema tan sensible, eh, y más que sensible, la religión es un tema o es un área que permite la imaginación del sujeto, permite la expansión de sus límites de realidad, independiente de la religión que sea. Por eso es que los delirios o los trastornos que tienen pérdida de juicio de realidad mayormente presentan afinidad con lo religioso, porque el área espiritual no te pone un límite. Somos transversales, somos infinitos. O sea, profe, que los esquizofrénicos o la esquizofrenia se enfocan en temas específicos y lo hacen parte de ellos o lo alteran. Cualquier tema que el sujeto maneje, puede ser religión, puede ser política, puede ser eh, literatura, hay que considerar que va a haber una pérdida de juicio de realidad, un sentimiento constante de persecución, que es más notorio en la esquizofrenia paranoide, y principalmente eso, o sea, se ven todas las otras áreas comprometidas, relaciones sociales, trastornos de sueño, medicación, sí, constante, de eh, antipsicóticos, somníferos como las benzodiazepinas, toda medicación que ayuda al sujeto a estabilizar su ánimo y su conducta. Y en base a este mismo ejemplo de un sujeto con esquizofrenia, podemos considerar estos cuatro factores para determinar la conducta normal. Estadísticamente se comprueba a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial todos los síntomas asociados a la esquizofrenia. ¿Mm? En la parte social, vemos cómo el sujeto se ve perjudicado socialmente porque no puede expresarse como quisiera. Hay varios que también son conscientes de su propio trastorno. Y es lo que más les adolece, es lo que más les pesa. En la parte biológica, se trata de, no se halla el punto específico que gatilla la esquizofrenia. Para poder decir, es biológico, biológicamente es genético, no se sabe, pero ¿qué es lo que se ha hallado ahora? Que podría tener relación a el tema hormonal y biológico sí, porque se puede controlar mediante fármacos. No se soluciona, ojo, se controla. Y subjetivamente hablando, bueno, el sujeto rara vez es consciente de su propia enfermedad, pero también es un elemento que hay que considerar para comprobar conducta normal, porque el factor subjetivo es aquel en el cual el sujeto dice, esto que yo hago o esto que me pasa no es normal. Puede ser en casos muy complejos como la psicosis o la esquizofrenia, como puede ser en casos más comunes como un trastorno de ansiedad o un cuadro depresivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Podrías explicar de nuevo? Ay, perdón. ¿Sí?
yo tengo una duda. ¿A qué edad aparecen esos trastornos o a qué edad se pueden diagnosticar o decir ya, esta persona Mira, tiene esto o lo otro? generalmente la mayoría de los trastornos no tienen una edad específica, ojo. Eh, pero sí coinciden que la mayoría de los trastornos ocurren de forma co-construida. ¿Qué quiere decir esto? Hay un brote, hay un momento en que todos los síntomas que tú padeces y la forma en la que tú los enfrentas y cómo te afectan en el día a día van a desencadenar van a generar un brote de esta enfermedad, o más que de esta enfermedad, de este trastorno, porque no es una enfermedad en sí, es una condición, un cuadro dentro de tu estado anímico. Por ejemplo, tomemos por ejemplo la depresión, ¿ya? Uno no nace con depresión y vemos que la depresión puede afectar tanto a niños como a adolescentes como a adultos. ¿Qué tiene que pasar para que alguien padezca depresión? Un evento que lo desencadene algo fuerte, puede ser, ¿no? Una Un pérdida. evento o una serie de eventos. La esquizofrenia, chicos, perdón, la depresión, chicos, se diferencia o se cataloga principalmente en base a las expectativas del sujeto. Cuando el sujeto se ve disfuncional en su capacidad de mantenerse anímicamente bien, pero todavía presenta la posibilidad de seguir manejando en su día a día, manejando quiero decir, se sigue manteniendo firme en su día a día, a pesar de que sabe que no se siente bien, no se siente del todo contento, y que hay varias cosas que le cuestan. Estamos hablando de un trastorno depresivo leve. ¿Mm? Si estamos hablando de un sujeto que está bastante afectado por cómo su ánimo, por así decirlo, está comprometido, no tiene mucho arranque, es decir, no tiene una expectativa muy alta, ya sea de vida o ya sea de sus propias capacidades, y del 100% de veces que se paraba de la cama empieza a pararse menos porque no le encuentra mucho sentido. Estamos hablando de un cuadro moderado, porque es una persona que está perdiendo mucha funcionalidad. Y cuando hablamos de una persona que no tiene prácticamente ninguna expectativa de vida, porque no encuentra esperanzas, porque no encuentra funcionalidad, no encuentra necesidad de continuar, y aparte no encuentra ni siquiera tampoco la energía para poder funcionar físicamente en su día a día, es decir, no se para de la cama, por ponerlo por un ejemplo, estamos hablando de un trastorno moderado, o sea, de un trastorno grave, o depresión mayor. En esos tres aspectos lo que compromete si es leve o grave o moderado tiene que ver con las expectativas del sujeto. ¿Qué es lo que visualiza de sí mismo o de sí misma en el porvenir? Si sigue visualizando que existe, si sigue visualizando que puede seguir adelante, a pesar de que esto le afecta, claro, no es tan grave, pero igual hay que atenderlo. Si vemos que sigue al punto que la expectativa es nula, ahí tenemos un cuadro grave, tenemos que prender todas las alarmas y buscar a todas las personas que pueden ayudarnos para poder manejar esta situación, ya que el sujeto por sí solo no va a salir. Históricamente hasta los memes de échale ganas nos muestran que no funciona. ¿Estamos? Profe, ay, la Dígame. Nicole parece que quería hablar hace rato. No, no, pero dale, Nicole. Ah. Profe, ¿cómo eso de estadístico que no lo entendí muy bien? Cuando ¿Factor hablamos de, estadístico? cuando hablamos de estadístico, lo vamos a poner en el ejemplo más burdo. 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Estadísticamente hablando, Ah, de los ya, 10 ya. gatos, 9 les gustan los Whiskas, los cuales no les compren a sus gatos porque tienen un alto contenido graso y les hace mal. Prefieren cachao, el pelo les queda más bonito. Estadísticamente hablando, yo hago mi estudio sobre
algún trastorno, algún tipo de comportamiento, y veo a cuántos sujetos de los que yo estoy estudiando se le presenta este trastorno. Puedo verlo desde cantidad, a cuántos se les presenta, y junto con cuántos se les presenta también puedo ver a cuántos se les repiten ciertos síntomas. Y así sucesivamente voy metiendo más cosas a mi estudio para que vaya agarrando mayor solidez. Y puedo decir que estadísticamente 9 de cada 10 personas padecen trastornos de ansiedad en pandemia. ¿Y qué cosas tienen en común? Tienen en común la incertidumbre del mañana, tienen en común que su economía se ve comprometida, tienen en común que viven hacinados, es decir, con demasiadas personas para una casa o departamento tan chico, y tienen en común la posibilidad de que la mayoría está cesante. Con estos 4 factores, yo te hago un estudio de ansiedad. Y mi cantidad de sujetos, ya dije, de mi población de 100 sujetos, voy a estudiar 10, me parece un buen porcentaje, y estos 10 sujetos, 9 presentan trastorno de ansiedad por estos síntomas. Ahí tengo que empezar a llevarlo a la balanza, si estadísticamente me representa algo. Pero es eso, en términos de cantidad y en términos de porcentaje, relacionado a nuestro tema de hoy, que es el tema de la conducta normal. Ya, profe, gracias. Uh-huh. Yo iba a preguntar sobre la parte subjetiva. La parte subjetiva tiene que ver cuando el mismo sujeto se da cuenta por sí mismo que su comportamiento no es normal. Y como no es normal, se ve comprometido en términos sociales, en términos de salud física, en términos laborales. Y lo primero que es consciente, más allá de que si lo que hace es bueno o malo, de lo primero que es consciente es que es anormal. ¿Estamos? Sí, gracias. Vale. Entonces, lo que nos lleva ahora, chicos, tiene que ver con los modelos teóricos de la psicopatología. Así como nosotros vimos modelos relacionados a así como nosotros vimos modelos relacionados a escuelas de psicología y áreas de psicología, no, la tilde no va ahí. Ahí sí. Así como hay áreas de psicología y modelos, áreas y escuelas de psicología, hay modelos teóricos para la psicopatología que surgen del mismo lado. Simplemente que dentro de cada una de cada uno de estos modelos se va explicando cómo ellos determinan qué es anormal. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el modelo biomédico, el cual te habla de conducta normal a partir de salud física. ¿Qué quiere decir esto? El modelo biomédico es aquel que fomenta el estudio de trastornos mentales o el estudio de problemas de comportamiento relacionados a anomalías o problemas a nivel físico. Se habla de que los problemas de salud, se habla de que el cuerpo humano funciona de forma sistémica, es decir, con una serie de sistemas de organismos. Sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema excretor, sistema digestivo, sistema nervioso. Y que cuando uno de estos modelos, o sea, cuando uno de estos sistemas falla, se generan ciertas reacciones biológicas, ciertas reacciones físicas, es observable, hay órganos comprometidos de por medio,
y tarde o temprano también generan problemas a nivel de salud mental, ya sea por el dolor presente o ya sea por el problema relacionado a la generación de neurotransmisores, relacionados al funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales ligadas al funcionamiento de los otros sistemas. En resumen, habla de cómo el cuerpo incide sobre la conducta. En este caso, la conducta que no es normal, anormal. ¿Ya? Como aquí menciona, los principales aportes al modelo son el incremento de la comprensión de la dimensión biológica de la conducta, es decir, cómo la biología también afecta sobre la conducta. Nosotros cuando vimos la escuela la escuela conductista, yo les mencionaba que el conductismo clásico y el operante daban prioridad a la parte biológica, no así a la mente. Al cerebro lo veía como simplemente un sistema de impulso y al cuerpo como un sistema de secreciones y movimientos musculares, pero en ningún momento te hablaba de mente ni te hablaba de trastornos anímicos. Todo era cuerpo y biología pura, lo cual desencadenaba las conductas que se estudiaban en el conductismo, tanto las normales como las anormales, las condicionables con las que eran más instintivas. Se habla de un énfasis en el modelo científico natural como forma de estudio en la psicopatología. Énfasis en el método científico y natural quiere decir que, como yo les mencionaba, la psicología surge un poquito entre la fisiología y la filosofía, pero la filosofía sigue siendo un estudio de pensamiento, un estudio de conversación, no era un estudio científico en sí. Por lo tanto, este modelo biomédico de la conducta normal me permite entender que necesito de un método científico para poder estudiar los trastornos mentales. El esfuerzo por clasificar los diferentes trastornos ha permitido dotar a la comunidad científica de un lenguaje diagnóstico común y operativo. El hecho de que nosotros en esta sala podamos hablar de esquizofrenia, podamos hablar de depresión, podamos hablar de ansiedad, no es casualidad y no es gratuito. Habla de un antecedente histórico de distintos profesionales que se dedican a consensuar todos estos trastornos en palabras que todos podamos entender. A pesar de que los manuales de clasificación de trastornos mentales, llámese DSM o CIE, los clasifican según código, pero el código simplemente es para una búsqueda rápida en las páginas, en el índice. En ciencia cierta todos decimos esquizofrenia, no decimos trastorno, no decimos código Z.36-3, que ni siquiera es eso. En este momento no me lo recuerdo. Y creo que muy poca gente es suficientemente ociosa para andar aprendiéndose los manuales de diagnóstico. En total, uno los tiene a mano. Y finalmente, el último aporte del modelo biomédico tiene que ver con el descubrimiento de psicofármacos, es decir, el estudio constante de la química y la medicina para poder encontrar fármacos que permitan manejar ciertos tipos de conducta, ya que una serie de fármacos es muy distinto para un trastorno como para otro. El trastorno bipolar se trabaja con estabilizadores del ánimo. Trastornos como por ejemplo la psicosis y la esquizofrenia se trabajan con antipsicóticos. Trastornos de sueño se trabajan con benzodiazepina. Y trastornos como cuadros depresivos se trabajan con antidepresivos. ¿Preguntas? Recién mencionó una pastilla para los trastornos del sueño. Benzodiazepinas, generalmente, ¿Y esa? vulgarmente conocidas como las clonas. Ah, y esas, por ejemplo, si una persona tiene mal, ¿cómo es la? Espere. Si no está produciendo serotonina, ¿esa pastilla deberían tomarla? Mira, lo que pasa con las benzodiazepinas es que generalmente son muy fuertes, son sedantes muy, muy fuertes.
colaboran a la secreción de serotonina en en baja medida, porque la serotonina, recuerda que no solamente tiene que ver con la relación al sueño. Para el sueño tenemos la serotonina y tenemos la melatonina, ¿ya? Que son las que generalmente hacen que tú puedas dormir y puedas tener tu ciclo de sueño. Naturalmente, lo que se recomienda es, no en todos los casos, pero sí es consumir fármacos que son más suaves como la melatonina, natural, que permite inducir el sueño. Cuando hablamos de benzodiazepinas es cuando hablamos de trastornos de sueño muy fuertes, o sea, insomnio como tal. Y generalmente es insomnio que viene de la mano con trastornos de ansiedad. La ansiedad produce síntomas relacionados a la pérdida o la incapacidad de concebir un buen sueño, ¿ya? Lo cual hace que tú tengas que tomar una benzodiazepina porque es un somnífero fuerte. Te hace dormir de una sola vez. Generalmente los doctores y los psiquiatras te lo recomiendan como, este es el SOS. Te lo tomas cuando realmente estés mal. Y en otras dosis es como te tomas la mitad de la mitad de la mitad para poder mantenerte día a día. Y según cómo vayas evolucionando, vamos a ir viendo cuánto tomas. Recuerden que tanto los fármacos como cualquier otro tipo de droga al cuerpo le generan resistencia. Es decir, cada vez nuestro cuerpo reacciona menos con la cantidad que consumimos y necesitamos más. Profe, ¿Sí, Cristian? ¿qué pasa si me tomo, por ejemplo, 3 clonas enteras? Un infarto, caballero. Uy, Tu Sí, es corazón, sangre, peligrosísimo el tema de un mal consumo de benzodiazepinas porque compromete el sistema circulatorio. tu corazón bombea mucha sangre y te puede dar un paro. ¿por eso no se puede mezclar con alcohol? Exactamente. Y de hecho, alguna vez atendí a un adolescente que había realizado, bueno, el año antepasado estuvo de moda el Clona Challenge en los colegios. Como estaban todos con el boom de los retos, los challenges, los desafíos, apareció el Clona Challenge y era que los niños de media y algunos en básica tomaban un clonazepam o cualquier otro tipo de benzodiazepina a ver qué pasaba. El pobre muchacho Andaban llevaba, zombie todo el día, andaban zombie, po. el chico estuvo por lo menos una semana somnoliente. No tomó una dosis alta, pero un niño de 14 años no puede tomar ese tipo de fármaco. Profe, hablando de eso, en mi colegio hubo un caso cuando yo estaba el año pasado, que habían niños de media que vendían estas clonas y Ajá. las vendían a niños de básica y cuestiones y se hizo una red de tráfico o microtráfico dentro del colegio bastante grande. Incluso cancelaron las clases durante como 3 semanas y llegó a la PDI y fue bastante denso el asunto. Así es. Es curioso porque igual todos los niños estaban como, yo qué sé, se tomaban dos, una en la mañana, después en la tarde, y estaban todos durmiendo en el piso en el recreo, no hacían nada más que dormir. Claro, porque imagínate, el cuerpo de un adulto tiene las exigencias y la generación de energía que es el doble de lo que tiene un adolescente, de lo que tiene un niño. Más aún con la actividad cerebral que tiene un niño o la que tiene un adulto. Entonces el cuerpo, en base a ese tipo de actividad, en base al peso y en base al historial que tú tengas de presión sanguínea y otros elementos, va a ser muy distinto para uno como para otro. Entonces, retomando, dentro de los modelos teóricos que nosotros tenemos acá, tenemos el modelo biomédico, tenemos el modelo psicodinámico, tenemos el modelo, voy a agregar esto por acá, el modelo humanista, y tenemos el modelo
conductista. Y el modelo cognitivo, si es que no me equivoco. El modelo psicodinámico, cada uno de estos modelos tiene asociado una escuela de psicología. La verdad es que creo que nos suenan a todos por los distintos tipos de escuelas que vimos en las primeras unidades. Y tienen que ver principalmente con lo que les estoy mencionando. Cada uno de ellos, si recuerdan bien, tenían distintas formas de concebir el proceso de un sujeto, el comportamiento de un sujeto, y por ende tienen distintas formas de catalogar los trastornos mentales o de concebir los trastornos mentales. Ahora, no es que cada una se case con una vía y no aporta nada. Tenemos que considerar que todas estas 5 que tenemos acá, aportan al estudio de la psicopatología. El modelo psicodinámico habla sobre la importancia de la mente en el tema de la salud mental, en el tema de la aparición de trastornos mentales. Por lo tanto, la importancia también de elementos como las emociones, elementos como que no todo es salud física, y principalmente lo vamos a dejar como el reconocimiento de la mente, ya que el modelo psicodinámico tiene sus bases en el psicoanálisis, y el psicoanálisis como aporte a la psicología tenía que ver con el reconocimiento de los trastornos, el reconocimiento de la conducta, el reconocimiento de que algo no anda bien. El modelo cognitivo habla a grandes rasgos sobre las pautas de pensamiento. Todos como sujetos pensantes y con emociones, tenemos nuestras pautas de pensamiento, tenemos nuestros propios esquemas personales con los cuales resolvemos nuestro día a día. Y por ende, vamos hilando distintos tipos de esquemas de comportamiento que el resto de la gente no cumple necesariamente. Todos nos comportamos distintos. Y en la medida que esto se va dando, van pasando una serie de eventos que van uno tras otro. Todos alguna vez hemos escuchado de la ley de atracción, piénsalo mucho y se te va a cumplir, cuidado con lo que deseas, no puedo escribir pauta, y pasa y resulta que uno piensa que es una cosa mística el tema de la ley de atracción. Pensar que por mucho que yo lo deseo se me va a cumplir. Y claro, si lo decimos así, suena algo místico. La realidad es que nuestras pautas de pensamiento nos hacen realizar una serie de acciones que tienen consecuencias. Y estas consecuencias desencadenan en algo que nos puede ser muy bueno, como algo que puede ser muy malo. Desde cosas muy simples a temas más complejos. El modelo conductista es aquel que nos permite darle validez al estudio de la conducta física del sujeto, al tema del aprendizaje del sujeto. Conducta. Cuando hablábamos de conductismo, hablábamos de la importancia de lo que el sujeto podía ver en la conducta de la persona estudiada. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo conductista para la psicopatología, va a estudiar lo mismo, la conducta del sujeto. En este caso, el condicionamiento vendría siendo la capacidad de aprendizaje, y tras bambalinas también vendría siendo cosas como lo que podemos comprobar más que lo que simplemente vemos en la mente. Cada uno de estos modelos, chicos, va viendo algo distinto. Y si no me equivoco, el modelo humanista está mayormente enfocado en la validez de las emociones.
Plantea que cada persona tiene una forma innata de potencial a un potencial de crecimiento y actualización que constituye el motor de la conducta. Es decir, nosotros cuando hablábamos de Maslow y la pirámide de las necesidades, hablábamos que las personas están en constante actualización, en constante progreso. El modelo humanista habla exactamente de lo mismo. En potencia. Es decir, la importancia de que el sujeto está constantemente evolucionando para cumplir con todos los desafíos y cosas que se le van presentando paso a paso. Nosotros cumplimos con una meta e inmediatamente nos proponemos otra. Termino mi carrera, inmediatamente pienso cómo será terminar posgrado y estoy pensando nuevamente en estudiar la misma carrera, pero ya no como un estudiante universitario promedio, sino como un estudiante de posgrado. Estoy pensando, tengo suficiente dinero para poder arrendar. ¿Cómo será poder comprar una propiedad? Y empiezo a actualizarme, empiezo a potenciarme para poder empezar una carrera por la adquisición de una propiedad. Soy muy bueno como empleado. ¿Cómo será ser mi propio jefe? Y empiezo la recta por inventar mi propio sistema. Mi propia empresa, mi propio trabajo. Siempre estamos potenciando constantemente. Entonces, si se fijan, estos 5 modelos me permiten entender los trastornos mentales, o la importancia, más que entender los trastornos mentales, me permite entender qué aportes le entregan a la investigación de los trastornos mentales. Entender que la salud física es importante, ya que podemos encontrar evidencia respecto a cómo ésta incide sobre mi comportamiento, la relevancia de la mente y las emociones como parte de los gatillantes de la conducta, tanto la que es normal como la que es anormal, las pautas de pensamiento que yo sigo en mi día a día, que pueden generar un comportamiento normal o que no sea normal. El hecho de que estamos en constante potenciación, constante cambio, constante evolución, para ir superando nuestras conductas. O peor, ir superando la conducta que ya era normal por una que puede llegar a ser más anormal todavía, según lo que nosotros estemos estudiando de comportamiento. Y finalmente, entender la capacidad de el estudio de la conducta observable, el aprendizaje de las conductas o de los distintos tipos de hábitos y la capacidad de adaptación del sujeto a su entorno. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Sobre los dos últimos, ¿qué era lo que había dicho? En el caso del modelo humanista, la importancia de que, como somos personas que estamos constantemente actualizándonos, nuestra conducta, nuestros pensamientos también van cambiando, lo cual puede significar una posibilidad para superar ciertos problemas, como también puede significar la aparición de nuevos trastornos. Por ejemplo, en la comunidad escolar nosotros mencionábamos que uno de los trastornos más conocidos era el trastorno de hiperactividad, o sea, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Cuando el niño es niño, nosotros nos fijamos, cuando el niño es niño, nosotros nos fijamos únicamente en eso y no le damos mayor importancia. Pero en la medida que el niño va creciendo, va generando otros síntomas cuando es adolescente. Irritabilidad, depresión, ansiedad, puede haber algún brote psicótico y vamos viendo otras cosas. Eso también tiene que ver con la potencia, también tiene que ver con la evolución del sujeto. Evoluciona positivamente, evoluciona negativamente. Y en la parte conductista tiene que ver con la conducta observable, no el pensamiento, sino lo que el sujeto muestra como conducta, ¿ya? Y con eso el aprendizaje del mismo. ¿Qué capacidad tiene para aprender nuevas conductas? ¿Qué capacidades tiene para adaptarse a su entorno? ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Sí, Ya, bien, chicos. Si no tenemos más preguntas hasta acá,
lo dejamos hasta aquí por hoy. Ya, sí, una última. ¿Ok? Sobre lo cognitivo. El modelo cognitivo habla sobre tomar la importancia. Chat. El modelo cognitivo habla sobre la importancia de cómo nosotros como personas generamos nuestras propias pautas de pensamiento. ¿Ok? Cómo tú, por ejemplo, como Nicole, te generas todo un esquema mental para soportar esta clase. ¿Qué es lo que haces para eso? Te colocas algo para comer, para tomar, colocas la pantalla en tal enfoque, a lo mejor escuchas música mientras escuchas la clase. Tú tienes tu propio esquema de cómo esto va a ser una buena clase. Ese esquema sirve para estudiar qué conducta tienes tú y que probablemente es la conducta de todo el curso o gran parte del curso, no todo. Y así como eso, estudiamos todas las pautas de pensamiento de las personas, porque cada pauta de pensamiento que podemos ver en un grupo grande de personas me puede servir para explicar algún fenómeno. No sé si se entiende. Sí, gracias. Ok. Bien. Bien, chicos. Si no tienen mayores preguntas, lo dejamos hasta acá por hoy. Y seguimos el lunes subsiguiente. Profe, una pregunta. La última. Dime. Yo tengo hiperactividad y déficit atencional. ¿Tengo que ir al psicólogo? ¿O puedo vivir con eso? Es algo que es una condición que potencialmente todos podemos tener. No es motivo para ir a psicólogo porque no es un trastorno que digamos necesitas ir a un psicólogo porque tienes déficit atencional. Cuando tu funcionalidad se ve comprometida en el sentido de que no te permite, ¿cómo decirlo? No te permite atravesar bien tu día a día, claro, tienes que ver a un especialista. A un psicólogo como base para todo lo que tiene que ver con tu tema psicosocial, es decir, cómo te relacionas con las personas, tus escalas de prioridades, cómo te afecta sentimentalmente, emocionalmente, pero también hay otros especialistas de por medio. Un psiquiatra para quizás con los fármacos adecuados trabajar el tema de la concentración. O un neurólogo para ver si hay algún otro tipo de fenómeno relacionado a eso. Ah, ya, profe. Gracias. Pero te digo, es solamente en caso de que tu día a día se vea muy comprometido. Pero si no, todos tenemos un grado de déficit atencional y No, parece que lo controlo bien. uno puede igual hacer su vida. Sí, creo. Bien, chicos, si no tienen más inconvenientes, lo dejamos hasta acá. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Adiosito. Que le vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente. Ok, Matías, soy todo oídos, cuéntame. Hola, profesor, buenas tardes. Quería hablar un temita, o sea, más o menos delicado con usted. Dígame. Yo hablé, no sé si le habrá llegado algún correo o algo, que yo en este momento me encuentro en una residencia sanitaria. Ya, entiendo. A mi mamá le diagnosticaron positivo en COVID
por temas de trabajo. Mi mamá trabaja en el área de la salud, Ya. trabaja en el hospital. Entonces le dio positivo en COVID y a toda nuestra familia ahora estamos en residencia sanitaria. ¿Ya? Quería verlo por el tema de las notas, porque yo la primera prueba no pude darla con usted. Ujú, entiendo. Mira, Matías, tenemos hasta el 28 para cerrar y las últimas semanas son para encargarnos de eso. No sé si tú has tenido acceso al material, si has podido estudiar. He visto un par de videos que usted ha subido. Ya. Eso solamente. ¿Cuentas con computador, con celular? ¿Con qué medio estás para Cuento trabajar? no, solamente computador. Solo computador. Sí. Ya, está bien, porque con eso tú tienes acceso a los videos y tienes acceso al material de estudio. ¿Ya? Ujú. Te propongo algo. El semestre se acaba puntualmente la semana del 28. Si quieres, eh, el miércoles 26 te tomo la prueba. Mismo tema de la primera prueba. Las primeras unidades, que eran la introducción a la psicología y lo que alcanzamos a ver de biología. Eso Y está en motivación intranet. y emoción. No sé Está si en estás de intranet acuerdo. eso. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero está en intranet. Está todo en intranet. Todo, 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 todo. Clase 1. Sí, los PPTs están en intranet, los de la materia. Y para comprenderlos tienes que ver los videos que están en YouTube, que están Ya, fechados. ¿Ya? ya. Y en cuanto a exigencia, te evalúo con la misma exigencia que le di al curso ahora, que le bajé a 40%, en lugar de Ya, 60%. ya, profe, me parece. Porque igual los profes con las notas que no he hecho, me han dado muchos informes. Tengo que hacer como 7 informes. Por eso te digo, mira, yo en tema de trabajo ya les subí el plazo, les alargué el plazo para entregar el ensayo, realízalo con calma y de paso prepárate a poquito para la prueba del ¿Cuándo se 26, entrega el ensayo? el 17, 17 de este mes. sí. Ya, profe. ¿Todo bien, Matías? Sí, ¿Han estado bien? sí, un poco con dolor de cabeza, sin apetito. Mi papá es un poco el que está un poco complicado porque mi papá es hipertenso y es diabético. Ya, entiendo. Entonces eso más que nada, profesor. Vale. Cualquier otro inconveniente puedes conversarlo conmigo, no tengo ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Cuídate, Matías, que estés muy bien. Gracias, igual. Chao, chao.